Quiero presentarles, por favor, a la doctora Lisbeth Jael Palenque Vega, abogada defensora de los derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia, al doctor José Luis Urbano, presidente de Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y a la Niñez, y al doctor Dixon Segovia, asesor legal en protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y también al querido doctor Huberto Díaz, del país de México. En ese sentido, darles la bienvenida a todos. Les pido por favor la máxima atención. Son unos conocimientos muy grandes que nos van a impartir este grupo de docentes. Y por favor, capitán Serrano, tenga la gentileza de tomar el control respectivo, tanto al inicio como a la finalización, para hacer conocer a nuestro señor director. Bien, señora doctora Lisbeth Jael Palenque, le cedo la palabra, por favor, y podamos dar como inicio a las 7:30. Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están? Van a disculpar, se tuvo algunos inconvenientes de tecnología, pero agradecer a todos por estar presentes en el webinar que lleva por título La actuación policial y los derechos humanos. Vamos a ver la importancia de conocer los derechos humanos y cómo ustedes, efectivos policiales, deben realizar sus actos y sus conductas conforme a la normativa y las leyes. Bueno, es un gusto acompañarlos nuevamente, solo los menciono. Vamos a dar inicio con la intervención del doctor Huberto Díaz Aragón, quien es defensor de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia, abogado. Él va a dar su intervención justamente visualizando la labor que ustedes deben desempeñar día a día. Bueno, doctor Huberto, le concedo la palabra. Él es de México. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth. Soy el liceo Pablo Díaz Aragón, soy de México, y me voy a permitir hablar con ustedes un poquito sobre lo que son los derechos humanos y la calidad de garante que tienen el Estado o todos los organismos del Estado en cuanto a su protección. Los derechos humanos son prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Tenemos nosotros ciertos privilegios que están reconocidos que no me a nivel internacional como a nivel interno por que cada te va a uno de los traer estados. tu madre de donde Yoshi, que te va a preparar, dentro de los cuales se tienen garantías de seguridad jurídica en cuanto a la persona y a la integridad en cuanto a las personas. Dentro de los derechos humanos podemos encontrar nosotros los principios que regulan a los son universales, es decir, pertenecen a todas las personas, no importando su nacionalidad. Por el simple hecho de ser personas, tienen los derechos humanos. Son interdependientes, es decir, todos los derechos humanos se requieren para, o los tienen las personas. No podemos quitar a una persona, no podemos quitar los derechos humanos. Sí se pueden restringir los derechos humanos, mas no se le pueden quitar los derechos humanos. Podemos nosotros restringir la libertad personal de una persona, pero no le podemos quitar la libertad por completo a una persona. ¿Sí? Los derechos humanos son una barrera en las cuales tenemos las personas, una pared con la cual chocan las autoridades y que no pueden llegar a vulnerar esa esfera jurídica que tenemos todos. Y para poder vulnerarla se requieren requisitos específicos y muy necesarios para poder hacerlo. De manera universal se ha determinado que para que una autoridad pueda llegar a vulnerar los derechos humanos se requiere el mandamiento de una autoridad competente, en el cual funde y motive la causa legal de esa vulneración de los derechos humanos. Es decir, que para poder una autoridad pueda privar de la libertad
a una persona requiere, en primer término, la orden de una autoridad competente que funde y motive la causa legal. Esa es la manera ordinaria. Existen excepciones para poder privar de la libertad a una persona. Sí, se ha reconocido lo que es el caso urgente y la fragancia, en el cual no se requiere que se reúna con ese requisito, pero sí se requieren requisitos específicos para ello. Y uno de ellos es respetar los derechos humanos. Dentro de ellos tenemos el reconocimiento de un tratado internacional que conocemos todos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, en su artículo primero, nos determina que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, todos tenemos derecho a la libertad personal. Va a haber ocasiones en las cuales las autoridades van a poder vulnerar ese derecho humano, esa libertad. Ya se lo decía. Requieren el mandamiento de una autoridad competente, que ese mandamiento sea fundado y motivado. Hay circunstancias excepcionales en las cuales se permite hacerlo, pero ello no quiere decir que no tengas que respetar los derechos humanos. ¿Sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, que dentro de la actuación policial, que absolutamente nadie puede ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradables. También lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El hecho de que una persona haya cometido un delito no quiere decir que lo tengamos que torturar o que le tengamos que discriminar por el hecho de haber realizado una conducta que se encuentre legalmente tipificada como delito. Es una persona como tal tiene derechos y nosotros no podemos como humanos discriminarlo o en su defecto realizar tortura. La tortura también está, ya llegaremos ahorita, ya les llegaré a mencionar que existe una convención también internacional sobre la discriminación para prevenir la tortura. Uno de los principios que rigen fundamentalmente la detención de las personas en cuanto a su libertad es el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia se encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales. La Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros. ¿En qué consiste el principio de presunción de inocencia? El principio de presunción de inocencia se ha reconocido en que el hecho que una persona se le tiene que considerar, se le tiene que tratar como inocente, hasta que una autoridad competente determine lo contrario. Es hasta que un juez determine que una persona es responsable de la comisión de una conducta tipificada como delito, hasta ese momento, hasta antes de ello, se le tiene que considerar como inocente. Inocente, el hecho de que se le tiene que tratar por parte de las autoridades como tal, el hecho de que no puede obligársele a realizar una confesión en contra de su voluntad. Incluso para la confesión se establecen requisitos esenciales para que se pueda considerar una confesión como válida. Que tiene que estar presente su abogado, que se le tiene que hacer saber cuáles son las garantías y los derechos que tiene toda persona imputada o que determina que está privada de libertad. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, vamos a seguir con lo que hoy día tenemos que ver. Es muy importante que ustedes ya se vayan, en este caso,
comprendiendo lo que son los derechos humanos y todo lo que conlleva la responsabilidad de ustedes en el ejercicio de sus funciones. Bueno, el webinar es la actuación policial y los derechos humanos. Mencionarles que los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas en virtud de la dignidad humana. Esos derechos son inherentes a las personas y que el Estado está en el deber de satisfacer a la sociedad mediante el cumplimiento de estos derechos. Muy bien lo mencionaba Cuperto, el límite del poder estatal nace justamente en la aplicación de estos derechos humanos. El Estado tiene la obligación de respetar estos derechos humanos. Debe abstenerse de interferir el disfrute de los derechos por parte de los individuos como de los grupos. Por ejemplo, el derecho a la educación significa que los gobiernos deben respetar la libertad de los padres para poder inscribir a sus hijos en las escuelas y velar por la educación religiosa y moral de acuerdo a lo que ellos tienen sus propias convicciones. El Estado también tiene la obligación de proteger estos derechos humanos en razón de que se exige al Estado y a los individuos que no vayan a abusar. En este caso tenemos a los agentes policiales a abusar de esos derechos que muchas veces uno olvida que deben ser protegidos. Recuerden que ustedes tienen una labor en la cual deben proteger no solamente en este caso a la sociedad, sino también hacer respetar estos derechos. Es importante también mencionarles al respecto que si bien nosotros podemos hablar de unos derechos humanos y su cumplimiento, sabemos que la Constitución Política del Estado nos permite a cada uno de nosotros poder tener y dar el cumplimiento de estos derechos humanos mediante el artículo 410, 256 y 13 de la Constitución Política del Estado, porque nos permite la aplicación de esos instrumentos internacionales. Esa aplicación justamente que va a velar por el cumplimiento de estos derechos humanos. Sabemos que los estados ratifican estos instrumentos internacionales cuando, por ejemplo, ha ratificado estos derechos en determinados grupos de la sociedad. Por ejemplo, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño que van a ir a parar este sector tan vulnerable. También tenemos esa situación de poder, en este caso, respaldar los derechos humanos en la sociedad en sí. Ahora bien, también el Estado tiene la obligación de dar cumplimiento y adoptar medidas positivas para garantizar los derechos humanos y que estos puedan ser ejercidos de manera obligatoria, ¿no? Mediante la promoción de estos derechos humanos y además de dar un presupuesto adecuado para su cumplimiento. Todos sabemos que ante los derechos humanos somos iguales, ¿verdad? Y dentro de sus funciones también deben ser tratadas las personas. El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación justamente nos va a llevar a querer formar una sociedad donde se viva en armonía. La no discriminación es uno de los pilares en el que se basan los derechos humanos. Entonces no podemos nosotros hablar de una sociedad donde se tengan diferencias, ya sea por edad, sexo, condición social o de otra índole. Las diferencias ante la ley deben basarse justamente en esas diferencias en los hechos. ¿Por qué menciono esto? Si bien los niños y las mujeres tienen leyes que refuerzan la posibilidad de gozar de los derechos, es justamente para que respalde esa sociedad
en cuanto a este sector vulnerable, ¿no? Proteger a los más vulnerables. Ahora, entre los hechos que tenemos y las diferencias que vamos a mencionar al respecto, en Bolivia tenemos, por ejemplo, tenemos el CEPRET, que justamente es un sistema que nos va a ayudar a nosotros a evitar cualquier tipo de tortura hacia las personas, hacia aquellas personas que en algún momento están siendo detenidas en celdas policiales, y va a ayudar que se dé ese trato igualitario y digno a estas personas en el margen de los derechos humanos, claramente, ¿no? Existe una provisión contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Justamente va a ir a respaldar lo que son el derecho a la integridad, a la dignidad de la persona en sí, como nos menciona el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todas las personas deben vivir con dignidad y no deben ser sometidos a ninguna forma de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos menciona cuando dice que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie puede ser sometido sin su libre consentimiento, por ejemplo, en el caso de los experimentos médicos, ¿no?, y científicos. Asimismo, el artículo 1 de la Convención contra la Tortura nos va a hablar que la tortura es una situación extremadamente vulnerable a todos los derechos humanos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir que se entiende por tortura? El artículo 1 de la Convención contra la Tortura la define como todo acto cometido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas y que a veces en esta situación se produce un abuso de poder, una desigualdad, ¿verdad? Entonces, es necesario también que el Estado imponga la prohibición de la tortura, y lo realizó mediante varios presupuestos legales que vamos a pasar a analizar y a señalar, los cuales van a ir a respaldar justamente el derecho a la libertad, a la seguridad personal de cada individuo, que está respaldado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, asimismo en el artículo 9 de la Declaración Universal, y también tenemos en la Observación General número 35 del año 2014, que nos va a hablar de la prohibición de esta forma de tortura y que va a ir a respaldar el derecho a la libertad y a la seguridad personal. ¿Cuándo son legales los arrestos y las detenciones? Sabemos muy bien que la regla es la libertad y la excepción es tener a una persona bajo arresto. Nadie puede impedir la libertad de una persona, y estos presupuestos deben cumplirse siempre y cuando se haya seguido un proceso penal donde se demuestre claramente, o haya sentencia donde haya demostrado la culpabilidad, ¿verdad? Hay situaciones también, por ejemplo, cuando están en situaciones de flagrancia, donde es necesario que esa persona sea arrestada, pero ¿qué deberán hacer los efectivos policiales? En el momento que una persona es arrestada, ustedes deben llevar un libro de registro, justamente para evitar problemas después, ingresar la hora, la fecha donde una persona está siendo arrestada, para contabilizar el tiempo sobre todo, ¿no? Y no ser susceptibles de que les puedan iniciar, por ejemplo, una acción de libertad. Como les decía, la libertad siempre va a ser una regla general. Entonces, hay presupuestos que la ley sí permite que una persona esté arrestada, como les mencionaba, cuando hay una sentencia donde se ha demostrado culpable en los casos de flagrancia, pero inmediatamente ustedes deberán, en los casos de flagrancia o de arrestos, deberán poner a conocimiento del fiscal a la brevedad posible para que él pueda extender un mandamiento de aprehensión y ustedes se deslinden de toda responsabilidad. Ahora, dentro de los derechos que tienen todas las personas detenidas es justamente
el derecho a ser informados porque se les está deteniendo, el derecho de tener una asistencia técnica de un abogado, de no mantenerlo incomunicado, de respetar en todo momento sus derechos humanos, o sea, que no sean pasibles a sufrir agresiones físicas o verbales, o obtener su declaración de culpabilidad mediante la tortura. Eso es lo que ustedes están o han visto alrededor de sus funciones, ¿no? Que muchas veces es difícil tener a una persona arrestada. Se ven situaciones donde las personas arrestadas generalmente no dan esa ayuda a los efectivos policiales, son agresivos, pero ustedes dentro del marco de los derechos humanos deben tener una actuación intachable, o sea, siendo ustedes la autoridad y velando en todo momento de que los derechos no sean vulnerados por ustedes. Les hablaba del CEPRET, que es el Servicio para la Prevención de la Tortura. Su objetivo principal va a ser el de prevenir la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. Justamente es para preservar y promover la libertad de una persona. Este servicio de prevención contra la tortura justamente se haya justificado jurídicamente en el artículo 15, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, que determina que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para ello también es importante mencionar el artículo 256, parágrafo 1 del texto constitucional, que nos va a hacer referencia justamente a la aplicabilidad de esos instrumentos internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, la Convención sobre esa Declaración de Derechos Humanos. También tenemos el artículo 410, que nos habla que no solamente tenemos que obedecer a la Constitución, sino que ustedes como funcionarios policiales, funcionarios públicos, en este caso, deberían conocer también esos instrumentos internacionales que Bolivia ha ratificado y está en la obligación de cumplirlos, ¿ya? Asimismo, la ley 1939 de fecha 10 de febrero de 1999 ha ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la cual va a establecer que el Estado debe tomar medidas legislativas, administrativas, justamente para garantizar que una persona pueda ejercer sus derechos. También tenemos la ley 3298 del 12 de diciembre del 2005, que ratificó justamente el protocolo facultativo de las penas crueles, inhumanos y degradantes. El CEPRET también se basó en la ley 3454 del 27 de julio del 2006, que aprobó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por la cual Bolivia se compromete a prevenir y sancionar todas las acciones que vulneran esos derechos. Recuerden que ustedes al momento de ejercer inadecuadamente, en este caso sus funciones, tener esos arrestos ilegales, no solamente están yendo contra los derechos de las personas, sino que también están yendo a que el Estado sea responsable del quebrantamiento de esos instrumentos internacionales que ha ratificado y que se ha obligado. Entonces, no solamente es acá que un efectivo policial se va a hacer responsable de los hechos, ¿no? Esta persona puede recurrir inclusive hasta instancias internacionales donde el principal, en este caso demandado, va a ser el Estado y se va a demostrar la responsabilidad del Estado. Simplemente por haber, en este caso, tenido arrestos ilegales por algún efectivo policial. O sea, no va a ir una demanda internacional en contra del suboficial Llanos, digamos. Va a ir en contra del Estado, no en contra de ustedes ya cuando se vaya a demandar internacionalmente. Es por ello que el Estado siempre debe promover no solamente las capacitaciones a sus funcionarios públicos, en este caso a los que brindan este servicio público, que son ustedes los efectivos policiales, sino capacitarles constantemente, saber
en qué momento el límite de sus atribuciones no va a vulnerar un derecho humano de una tercera persona, por ejemplo. ¿Ya? Asimismo, el CEPRED tiene un reglamento que nos habla del Servicio para la Prevención de la Tortura, que la misma es mediante Decreto Supremo 2082 del 21 de agosto del 2014, que tiene por objeto reglamentar la estructura y el funcionamiento del Servicio para la Prevención de la Tortura. ¿Ya? En el mismo vamos a también tener lo que son los conceptos, lo que se da de tortura, que se entiende por tortura, tratos crueles y penas crueles, ¿no? En este caso, inhumanos y degradantes. El CEPRED siempre va a tener la finalidad de garantizar el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad física y psicológica y sexual de las personas que se encuentren en los centros y establecimientos penitenciarios y los señalados en el artículo 3 de este reglamento, ¿no? De este Decreto Supremo 2082. Además que se rigen por principios. Esos principios tenemos, por ejemplo, el principio de probidad, objetividad, idoneidad, celeridad, responsabilidad, calidez. Sabemos que las entidades señaladas en el artículo 2 del presente Decreto Supremo tienen la obligación de prestar la cooperación al CEPRED para el cumplimiento de las atribuciones del artículo 8 en su reglamentación, ¿no? El CEPRED tiene las siguientes atribuciones, las cuales es realizar las visitas planificadas a los centros de custodia penitenciaria, establecimientos especiales, establecimientos donde se encuentran menores de edad, imputables, penitenciarías militares, centro de formación policial, militar, cuarteles militares y cualquier otra institución sin ningún tipo de discriminación para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Además, plantea las recomendaciones a las autoridades, ¿no?, competentes en el objeto de prevenir esta tortura. Realiza propuestas normativas sobre la materia de sus competencias, sobre sus atribuciones. Además, habla de la implementación de programas de promoción y difusión de capacitación para evitar justamente las violaciones del derecho a la integridad personal en los centros y establecimientos señalados en el artículo 2. También tiene la atribución de remitir esos informes y documentos necesarios a la autoridad competente para que se proceda a la investigación y sanción de los hechos relativos a torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, por ejemplo. Este CEPRED también se va a constituir de oficio como parte querellante a denuncias relativas contra estas formas de tortura. Ya está en la obligación de hacerlo. Si tiene conocimiento que, por ejemplo, en un centro penitenciario se está realizando formas de tortura, entonces está en la necesidad de hacerlo saber, de denunciar. Además, realiza seguimientos de investigaciones sobre procesos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Coordina las acciones con el Subcomité para la Preservación de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Sabemos que su sede se encuentra en la ciudad de La Paz y que la misma tiene, en este caso, un director o una directora general ejecutiva, ¿no?, en el nivel ejecutivo. Y también tiene entre sus funcionarios un nivel técnico operacional. Bueno, dentro del CEPRED también es muy importante que ustedes conozcan, si bien ustedes van a ser justamente las personas a las cuales van a ir a ver si realmente están dando cumplimiento a los derechos humanos, entonces es muy importante que ustedes conozcan en cuanto a los límites que tiene una persona cuando es detenida, los derechos que contempla que una persona esté arrestada, que debe ser informada, lo vuelvo a mencionar también el doctor Cuperto lo ha realizado, lo ha indicado en su ponencia. Es importante también que el CEPRED
pueda emitir resoluciones administrativas en el marco de sus funciones, justamente para evitar que en estos centros penitenciarios o de otra índole que se menciona en el artículo 2, eviten estas formas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, para no hacerlo largo la intervención, yo quisiera invitar al doctor Urbano para que pueda realizar la intervención. Él es defensor de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia. Él es también presidente y fundador de FundaPD, que es una fundación en prodefensa de la educación y niñez. Bueno, doctor Urbano, ¿se encuentra en sala? Sí, buenas noches, doctora. ¿Cómo está, doctor Urbano? Mil disculpas, se tuvo algunos problemas técnicos y algunas urgencias, pero ya estamos en el webinar y le concedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, quiero hacerme solidario primero con todo el personal policial que está presente y en este webinar. Y bueno, yo soy presidente de una fundación y soy defensor de derechos humanos, pero antes de eso fui policía. Así que bueno, entiendo la posición de la mayoría de ustedes. Yo me inicié, claro, brevemente, antes que entremos en el tema, voy a hablar del derecho humano, pero es un tema social, porque la parte jurídica la fue abordado muy excelente por usted, mi doctora, y por el doctor Culberto. Yo por escaparme al servicio militar, porque el servicio militar en mi país es 2 años y algo, 24 meses, bueno, entonces decidí irme a hacer un curso de policía 6 meses y salí graduado. Bueno, tuve un tiempo en la policía, conocí lo que es la actuación policial y bueno, después conocí el tema de los derechos humanos, que hoy en día, bueno, gracias a Dios llevamos un proyecto internacional. Bueno, lo importante aquí que quiero aclarar a todo el personal policial, ¿qué son los derechos humanos? Yo sé que muchos dicen, bueno, nos dan una clase, nos dan una orientación, siempre tenemos que proteger al ciudadano común, pero ¿tendré yo derechos humanos? Sí. Los derechos humanos es igual para todos. Lamentablemente, las instituciones, cuando el funcionario policial, en este caso, actúa indebidamente es un mal procedimiento y es condenado o es preso por violación de derechos humanos, que son muy diferentes a lo que es delito y violación de derechos humanos. También tiene sus derechos como ciudadanos, claro, mientras no cometa una violación. Pero hay unos derechos que son los derechos sociales, que es lo que yo quiero abordar aquí, porque el tema de los derechos humanos se ha satanizado y se ha criminalizado a nivel mundial. La mayoría de los países solamente se ve el tema de los derechos humanos defendiendo a presuntos delincuentes de un mal procedimiento de la parte policial, y no vemos defensores de derechos humanos defendiendo el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a tantos derechos que tenemos como seres humanos. No se ve esto. Entonces, lamentablemente se ha creado una matriz de opinión en contra de lo que somos los defensores de derechos humanos. Yo quiero aclarar este punto muy claro con los participantes, porque los derechos humanos es de todos. Y les voy a decir lo que siempre he dicho en los webinars del partido. Nosotros los seres humanos tenemos 2 derechos. El derecho universal, que es el derecho internacional, que es lo que nosotros llamamos derecho humano, y tenemos el derecho interno. El derecho interno son los derechos que nos consagran las constituciones de los países, y tenemos el derecho internacional. ¿Cuándo se violenta el derecho internacional? A mí o a ustedes como funcionarios, cuando el Estado no cumple con la protección o garantizar, porque es la obligación del Estado, en el caso que tengan el derecho a la vivienda y no tienen una vivienda, en el caso de que no tengan un salario digno, que eso les a ustedes garantizar su beneficio, lo personal para sustento familiar, ahí hay una violación de derechos humanos. Yo sé que la mayoría de los países callan ese tema, porque siempre se han creado estas organizaciones, y voy a ser un poquito más crudo en este tema, para que más o menos tengan idea de por qué hay tantas organizaciones creadas contra la función policial. Estas organizaciones reciben, cuando el Estado incumple o violenta derechos humanos, recibe, y es llevado a instancias internacionales, el Estado tiene que indemnizar a las víctimas, yo sé bien esta parte, a las víctimas, y tiene que el Estado también responder con una multa millonaria por el incumplimiento y quebrantamiento del pacto internacional. El funcionario policial, por supuesto, entre uno de sus deberes, proteger la vida, en lo que es la protección de los derechos humanos, garantizar la vida, garantizar un debido proceso. El policía no puede tomarse la justicia por su mano, porque sabe que el ciudadano común asesinó y él va y lo mató porque ya le dio motivo no. Entonces, al comprobarse de que realmente no hubo varios enfrentamientos, y lo que hubo fue un ajusticiamiento, el Estado
aquí viene esta parte interesante. El defensor que lleva esa causa, y eso lo conocí yo en el proyecto, que lleva esa causa, se convierten como lo que se llama, nosotros decimos, no sé, los amuros. No sé si me entiende la palabra de ella, los amuros. Que están esperando que caiga un cadáver para comerse eso, ¿verdad? Más o menos así. Estos defensores, nosotros decimos los amuros. ¿Por qué? Porque trabajan con este tema y cuando acompañan a las víctimas, en esas demandas le queda un porcentaje por la asistencia a estas víctimas. ¿Ves? Pero extrañamente no vemos que hay organizaciones de derechos humanos creadas para el tema del derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, todos estos derechos tan esenciales que tenemos los ciudadanos a nivel mundial, no se ve. Porque hay un lugar negocio. Resulta que el fiscal de repente amigo de esta ONG y dice, bueno, si sale la demanda, te doy una comisión ahí. Y el fiscal muchas veces imputa, de repente el policía, no estoy defendiendo la actuación policial, cuidado con eso, pero de repente el policía tiene o no tiene la razón. Eso no pero muchas veces se cometen injusticias contra el mundo policial, porque hay veces actuaciones que son legalmente constituidas, pero lamentablemente hay organizaciones que incurren en este tipo de prácticas donde los funcionarios, por ganarse dinero, ¿verdad? O una tajada. Por ejemplo, en mi país, voy a compartir esta experiencia con ustedes, hubo el famoso Caracazo, en una oportunidad, el Caracazo. El Caracazo fue, bueno, una explosión social que hubo en el país, fue en 1982, no me recuerdo mal la fecha, donde, bueno, sacaron el ejército, la policía, por supuesto hubieron muertos, desaparecidos en esta situación. El Estado se demandó y después la ONG que acompañó a esto, les puso a firmar a las personas, por supuesto, el acompañamiento, recibió una gran multimillonaria esta organización con la que preside esta ONG. Y es una triste realidad, pues me gusta hablar, yo soy muy radical a la hora de hablar, de decir las cosas, me disculpa porque yo de verdad no soy de adornar, me gusta ser muy directo. Pero lo que sí quiero que tengan claro es que los derechos humanos sirven para todo, para solucionar muchos problemas. Lamentablemente hay un desconocimiento, hay lo que se llama una discriminación en lo que es el tema de derechos humanos. ¿Qué hacen los derechos humanos? Bueno, buscar la igualdad social. Pero, la formación, y eso lo he repetido muchas veces en la formación que nosotros llevamos a nivel internacional, la formación que se da en la mayoría de los países, y quiero dejar este punto bien claro, es una formación de derechos humanos de manera filosófica e historia, pero no de práctica real. ¿Cómo demandar al Estado? En este caso, por ejemplo, cuando el Estado no me cumple un derecho social, en el caso de vivienda, en el caso de trabajo, en el caso de salud, necesita una operación y no hay recursos, vas a un hospital público y no tiene recursos, pero los que están en el poder tienen todo el dinero disponible para solucionar su problema. Ellos sí tienen derechos humanos, pero los sectores de abajo no tienen. Entonces, hay una discriminación, porque ¿dónde están las ONG? ¿Dónde están los cursos de derechos humanos que son reales para que exista la igualdad? Entonces, a ningún país, voy a ser tajante y radical en esto, a ningún país le interesa que las personas conozcan lo que es derecho humano real. Hay dos tipos de derechos humanos y ese es el mensaje que les voy a dejar. El derecho humano real, que es el práctico, y el derecho humano filosófico o histórico. El que te habla de la filosofía y la historia, pero no te habla de los procedimientos, o sea, no te habla de la demanda, cómo exiges al Estado si el Estado no cumple con un derecho. ¿Verdad? Ese es el que no se habla. Todos los países a nivel anual son sometidos a lo que se llama la revisión periódica anual en materia de derechos humanos. Esa revisión ellos deben cumplir, para los que nos están escuchando, con 3P: promoción, protección y prevención. La promoción, por supuesto, que es el tema que vamos a abordar hoy, la promoción es que los países están obligados que las personas, las instituciones, todo el mundo conozca el tema de los derechos humanos. Pero el Estado, para cuidar sus intereses personales, solamente va a permitir que se dé filosofía e historia, pero no se le dé instrumentos jurídicos que colocan a la persona cómo demandar una mala actuación, si el caso del policía, o una mala actuación del funcionario de vivienda o de salud si no me responde el derecho a la salud, tantos derechos que tenemos, no solamente la parte policial, pero para que tengan una idea. Cuando se basa a esa revisión anual, el Estado no tiene demanda. Al no tener demanda de violación de derechos humanos, por supuesto, el Estado recibe una tajada de dólares, que son un secreto que se maneja una caja negra, se maneja a nivel internacional. Pero estoy diciendo porque yo soy defensor de derechos humanos y fui formado a nivel internacional y nos dieron formación. ¿Por qué la importancia del tema de los derechos humanos? Siempre en el tema de los derechos humanos van a pagar el más débil. Por eso es que el funcionario policial debe cuidarse muy bien de una mala actuación, porque si hace una mala actuación,
El Estado va a cuidar sus intereses y él va a remeter contra el funcionario. En ningún momento va a defender al funcionario. Entonces tenemos que las cosas hacerlas bien, cuidarnos que no se incurra en una violación, porque el Estado tiene que indemnizar una cuota millonaria por cumplimiento de los pactos internacionales y tiene que indemnizar a la familia del Estado. Es mandado muy fuerte y no les interesa. Entonces, por eso que al no saber lo que es el tema de los derechos humanos, que lo vuelvo a repetir, no hay denuncia, no existe denuncia a nivel internacional y el Estado recibe el aporte que se toque. Todos los años se hace una excusa. Yo recuerdo que 5 años atrás, 4 años atrás, fue el tema del cambio climático. El cambio climático, todos esos países que se reúnen, se habla de lo que tienen que hablar y bueno, toman tantos millones de dólares, eso queda en el poder, eso solamente lo agarran en el poder. ¿Por qué los estados no les interesa que exista violación de derechos humanos? Para aclararles este punto. Ahí vienen las famosas sanciones, por lo que ustedes, muchos no saben lo que es bloqueo. Los bloqueos vienen porque cuando el Estado tiene un servicio, la venta de algo que le genere dinero al Estado, se lo hace a través del compromiso de los derechos humanos. Por ejemplo, para que me entiendan un poquito en el tema de los derechos humanos, si yo soy en este caso vamos a poner Bolivia, y Bolivia exporta carne, y bueno, eso hace un compromiso a nivel internacional, donde el producto de esas ventas que se exporta a Japón, a China, a otros países de carne, se va destinado, por ejemplo, al tema de salud. Al tema de salud. Ok. Esas son las cláusulas en tema de derechos humanos. Por eso que los derechos humanos son importantísimos para los estados. Resulta que, bueno, hay una demanda contra el Estado en materia de salud. Como hay una, entonces el Estado incumplió un pacto que firmó en una fecha X, que ya ustedes lo tienen que buscar en internet, ¿verdad? El Estado se llama y tiene que indemnizar a la familia. Entonces, a ningún Estado les interesa que se conozca el tema de los derechos humanos reales, porque es una forma de ellos protegerse, ¿verdad? De la parte económica, más decirlo así, la parte económica. Y que si se conocieran los derechos humanos reales, la situación en todos los países fuera diferente. No tuviéramos niños en la calle, no tuviéramos tanta gente desempleada, tanta discriminación, porque hubiera una igualdad social, pero no existe. Lamentablemente es una triste realidad. Nosotros como organización estamos llevando un formativo, creo que si la doctora les comentó, un formativo en materia de derechos humanos ahorita en el tema de protección a la familia. Obviamente voy a hablar tenemos un proyecto a nivel internacional con el tema de la niñez, que es un problema totalmente desasistido a nivel internacional, desconocimiento total a nivel mundial, porque ¿qué pasa? Lo que les dije con el tema de las ONG que se convierten en SAMURO de las actuaciones policiales, ONG, que se convierten en SAMURO para castigar, para conseguir un bien económico. Esta es la triste realidad que estoy hablando crudamente, porque eso pasa. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tema, porque hay muchos que hablan de derechos humanos, pero no saben lo que es derechos humanos. Muchísimos charlatanes y habladores. Por lo menos yo sé que los que están aquí, los que participaron, sí conocen la materia, son dignos representantes, son personas que están debidamente acreditadas, reconocidas por su a nivel internacional, porque nuestra organización está reconocida a nivel mundial. Al trabajo que nosotros nos ha reconocido más de 50, 60 países del mundo, nos ha reconocido nuestro trabajo que llevamos a nivel internacional. Entonces tenemos un tema muy importante que es la creación de la policía de protección o unidades especiales de protección en cada país. No existe, así como el caso de violencia contra la mujer, que se crearon unidades especiales para atender casos de violencia contra la mujer, no existen con el tema de los niños. Entonces tenemos el tráfico de niños, la prostitución, tenemos el trabajo infantil. Bueno, para ustedes contar tantas situaciones donde los niños son víctimas y no hay una policía preparada en esta materia. Nosotros, claro, ya será el segundo diplomado, que ya tenemos pautado viene el de esclavitud, y estamos evaluando si arrancamos con el policial o trabajamos con el de madre soltera, dependerá la situación. Pero bueno, tenemos planteado la formación a nivel internacional, y estos policías presentarlos o postularlos ante Interpol Internacional para crear las unidades especiales en materia de protección de niños de derechos humanos. Los países están obligados a crear una unidad especial en materia de derechos humanos de niños, a atender situaciones de niños de maltrato, abuso, pero los policías no están preparados. Ahí tenemos el caso Colombia, que uno de los países de Latinoamérica, el único país que tiene una policía de infancia, pero no tiene la preparación académica, porque ya una de nuestras tutoras, que es colombiana,
ha hecho una evaluación y el Estado ha tenido que darle clases a los policías y ellas no conocen la materia. Entonces es importantísimo conocer lo que es derechos humanos real al derecho humano filosófico que no se lo enseña en ninguna universidad, porque vuelvo a repetir, las universidades son fiscalizadas por los estados y las universidades lo único que te van a transmitir es la filosofía e historia, pero el procedimiento no, porque atentaría contra el bien económico que tienen los que están en el poder, porque los que están en el poder no les interesa que los de abajo se enteren de que tienen derechos humanos, de que merecen una mejor vivienda, que merecen un empleo, que merecen, si requieren un tratamiento que el Estado tiene que cubrirlo. Eso no tiene que ser una mendicidad, es un derecho que está consagrado en los pactos internacionales, en los derechos humanos, pero bueno, nos falta muchísimo que hacer. Quería compartir esto con ustedes de verdad y felicitándoles de esta manera esta iniciativa de compartir. Nosotros podamos compartir con ustedes este conocimiento que hemos aprendido en la lucha y que bueno, me ha tocado en nombre de Dios y me siento satisfecho y me siento contento por nuestros tutores que tenemos y nuestros representantes internacionales, porque son internacionales. Nuestra doctora Lisbeth, una mujer internacional ya que le ha dado clases, bueno, imagínense, a varios de varios países, igualmente que el doctor Cuberto, que también es un digno representante, un hombre formado, que debe decir, bueno, tenemos un defensor de derechos humanos porque tiene la formación académica y conoce lo que es el derecho humano real, y es lo que yo les invito a ustedes. Así que bueno, las puertas están abiertas a nuestra fundación, cualquier otro taller, creo que de repente vamos a compartir otros talleres en formación, en la formación actuación policial. Si se lo proponen, creo que sería el primer país que formaría la primera unidad especial. Claro, ya yo intenté en Venezuela y cuando se revisa mi historia tuve que salir por circunstancias adversas de persecución, porque el defender derechos humanos en Venezuela es un motivo de desaparición y castigo. Bueno, y yo tuve que salir, pero ya había formado el primer diplomado. Espero que Bolivia sea uno de los que se impulse a formarse como defensores de derechos humanos la parte policial, para que tengan una atención debida como debe ser. Claro, tenemos que proponer el cambio de las leyes, que también vamos para eso, porque es uno de los grandes problemas, que eso lo hablaríamos ya en otro compartir, en otro webinar, para que conozcan realmente la temática de los derechos humanos, que tiene muchísimo que explorar y conocer en esta materia. Pero bueno, estoy a la orden, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, estoy a la orden como ciudadano, como defensor de derechos humanos en este sentido. Bueno, gracias, mi doctora. Gracias a usted, doctor Urbano. Pero no sé si tuvieran alguna pregunta para realizarle, aprovechando que lo tenemos acá, doctor Urbano. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿me podría explicar acerca de lo que estaba manifestando de los derechos reales humanos? Casi no le comprendí un poco, por favor. Buena la pregunta. Bueno, hay dos tipos de derechos humanos. Claro, eso no lo vas a ver en ninguna universidad catedráticamente. Hay dos tipos de derechos. El filosófico, que es el que te dice lo intransferible, irrenunciable, nacemos, lo que está en internet, lo que está en Google, vamos a decirlo así, o lo que está en los libros escritos. Ese es el filosófico. Y por supuesto la historia, te hablan de cuando nacieron, eso es lo que se transmite en las universidades, eso es lo que los cursos que te dan los talleres, cualquier ONG. Los gobiernos necesitan esos cursos para ellos justificar a nivel internacional que ellos cumplieron con la P de promoción. Esos cursos, para hablarles claro, le veo la criollo, son una estafa. Igualmente todas estas personas que exhiben grandes títulos académicos, que tengo el derecho humano internacional humanitario, que tengo PH, que tengo doctorado, y usted le pregunta cómo hacer un procedimiento y no sabe. Entonces son personas que fueron estafadas, pero se creen lo máximo y no conocen lo que es derecho humano. Le dije, hay personas que hablan de derechos humanos y no saben lo que es derechos humanos. Saber derechos humanos implica muchas cosas. O sea, el tecnicismo, la exigibilidad. Hay tres T: visibilidad, justiciabilidad y justiciabilidad y visibilidad. Son las tres T. Y bueno, tiene muchos protocolos. Cuando tú vas a una demanda internacional, hay una cuestión de la no injerencia en asuntos internos.
se tiene que cumplir una serie de protocolos. Esos protocolos no los van a enseñar en ningún curso que usted pueda hacer con alguna ONG o con alguna universidad en su país, con todo respeto. ¿Ves? Como le digo, lo que le van a transmitir es lo que está plasmado, porque hay un filtro para proteger al Estado. ¿Qué pasa si las personas se empoderan de sus derechos humanos? Bueno, lo que va a pasar es que el dinero que llega al poder, los hijos que están en el poder, que de repente mandaban a sus hijos a Miami, a Disney World, a pasear, van a tener que bajarlos para los pobres para que, qué sé yo, comedores populares, cosas, porque los derechos humanos existen. El problema es que no sabemos cómo exigirlos, cómo demandarlos, y que las pocas ONG que puedan existir en los países de repente reciben unas dávidas para guardar silencio, o que tampoco conocen el tema, sino que muchos han utilizado el tema de los derechos humanos para relacionarse, promocionarse, pero no son defensores, no son defensores. Les voy a dar una clave en esta parte. Los defensores de derechos humanos somos personas reconocidas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no son locales, son internacionales. José Urbano, que les está hablando, fue postulado por Amnistía Internacional en el año 2008. 2009 la ONU me dio un reconocimiento a nivel mundial. 2010 hice la ponencia a nivel internacional, salió una revista de más de 150 países, donde, bueno, fue el discurso con mayor impacto. Por eso es que yo siempre mantengo mi discurso, soy muy radical y soy muy directo para decir las cosas a la hora de hablar. ¿Que lo entendió o no entendió? No. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar al doctor Uri? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Augurios en la noble función que desempeña como defensor de los derechos humanos. Doctor, mi pregunta es si los derechos humanos se abarca al funcionario policial. De este tiempo, de parte, por el simple hecho de ser funcionario policial, es fácil de quebrantar los derechos constitucionales de un funcionario policial. A razón que en un sitio, cuando interviene el policía en un sitio de suceso, hay personas que se dedican a usar, quebrantar todos los derechos de un policía. Quiero saber si los derechos humanos abarcan al funcionario policial. Claro que sí, amigo. Bueno, vuelvo a repetir, los derechos humanos son de todos. El problema es que no sabemos lo que es derechos humanos. Y mientras no sepamos lo que es derechos humanos, malinterpretamos. Ya que estás compartiendo esto, te voy a comentar una anécdota que pasó con un amigo en una actividad deportiva. Yo le di una clase cómo identificar un defensor de derechos humanos, Acuérdense que muchos se chapean. Yo soy defensor de derechos humanos y resulta que la ONG es local. Un defensor de derechos humanos es una persona internacional. Muchos no conocen ese tema. Bueno, le expliqué. Mire, Amnistía Internacional es una de las páginas que registra a todos los defensores de derechos humanos. Si usted busca mi nombre y Amnistía Internacional me va a conseguir rapidito. Amnistía Internacional. Ellos a nivel mundial registran todos los defensores. Yo le dije, mire, cuando tú te consigas una situación de esta, donde una persona te chapea, tienes que preguntarse tu nombre o la ONG que él representa. Si la ONG es reconocida, ahí sí está frente a un defensor, pero si la ONG no es reconocida, no le pare. Eso simplemente es una organización que no es defensora de derechos humanos. Bueno, resulta que un supuesto defensor, maltrató a un funcionario policial, el policía estuvo asustado, y el amigo me dice, Urbano, me acordé de ti, la clase que me diste. Y llegué ahí y le dije al funcionario policial, préstame su teléfono. Y el policía, préstame su teléfono un momentico. Ya va. ¿Cómo se llama el señor? No, yo me llamo fulano de tal. Ajá, ok, usted se llama fulano de tal. ¿Qué ONG? Ok, vamos a revisarlo. Oye, pero usted no aparece por ningún lado. Yo tengo un amigo que es defensor de derechos humanos. Se llama José Luis Urbano. Vamos a revisarlo si ese hombre es defensor de verdad. Cuando ellos revisaron, se dieron cuenta que yo soy un defensor y que este era un charlatán, un estafador. Bueno, ese le dieron por esas nalgas una presión con una peinilla por usar. Ahí no hay ninguna denuncia. Entonces, esa es una de las cosas que yo entiendo, que el policía a veces tiene miedo de actuar porque de repente dice, oye, pero si este defensor me friega la vida, me hace una denuncia y tal. Tienen que saber identificar un defensor de derechos humanos.
derechos humanos no es cualquier persona. Por eso el defensor de derechos humanos es una persona que tiene un estatus, aunque no lo diga diplomático, es un diplomático internacional, tiene la potestad de elevar una instancia internacional porque tiene esa relación. Es como el abogado, perdón, el estudiante de derecho y el abogado. El abogado puede intervenir, pues hacer un procedimiento de un divorcio ante un tribunal, pero el estudiante de derecho no lo puede porque no tiene la matriculación, porque no tiene, o sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, estas personas que trabajan por los derechos humanos, para aclarar este punto, son activistas de derechos humanos, porque son locales. Cuando logran el reconocimiento internacional, son defensores. Mientras no tengan ese reconocimiento internacional, son activistas de derechos humanos. Vuelvo a repetir, mucho cuidado. ONG, hay miles, pero si la pasa por filtro, se quedará una o dos o tres cuando mucho, porque se ha convertido, yo le llamo la prostitución de los derechos humanos, porque no son, muchos han aprovechado eso para relacionarse, cargos, le tiren alfombra, los atiendan, para ellos beneficiarse. Y el tema de los derechos humanos no fue para beneficio personal, fue creado para crear lo que es la igualdad. Y en este caso los defensores son personas comprometidas humanitariamente a ayudar a una causa. Ese es el tema de los derechos humanos. Así que tú tienes derecho a la salud, tienes derecho a la vivienda, tienes lo que se llaman los derechos sociales, que cuando si el Estado no te los cumple, te estaría violando derechos humanos en este caso. Claro, tienes el derecho a un debido proceso, una debida defensa, porque son tus derechos humanos. Si el Estado no te lo garantiza, hay una violación de derechos humanos. Ahora, ¿quién va a hacer esa asistencia? Lógicamente tiene que ser una ONG que revise. Ahora, si estás acusado con violación de derechos humanos, se pone la situación difícil, porque es difícil que una organización de derechos humanos intervenga. Hay que pedir lo que se llama una investigación, una observación de cómo realmente fueron los hechos. Pero como les vuelvo a repetir, hay ONG que nosotros, yo en lo personal, no lo he tocado mucho, lo llamamos los amuros. Les interesa el tema de los enfrentamientos, los muertos, porque esto les genera a ellos dinero. Se comparte muchas veces con el fiscal o el juez para lograr las grandes sumas millonarias en dólares, que son, ya no hablamos en dólares, para que tengan más o menos la idea de lo que pasa en el mundo de los derechos humanos. Bueno, gracias. Gracias, doctor, gracias. Muy amable. ¿Alguien más quiera preguntar a Urbano? Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, doctor Urbano. Nuevamente agradecerle por su intervención. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Te escuchamos? Sí, buenas noches. Quería hacerle una pregunta al doctor. En este caso, entendiendo de que los funcionarios públicos, los policías, tenemos derechos como tal, los derechos sociales, decía, y si el Estado viola nuestros derechos y en el Estado no existe ONGs donde podamos acudir a hacer conocer esta violación de derechos humanos, ¿dónde podríamos acudir? ¿En qué instancia? Es un poquito difícil la pregunta, pero bueno. Tendría que ser por una ONG reconocida para que el reclamo pueda primero procederlo a nivel local, después a nivel internacional. Podría ser a través de nuestra organización, como claro, porque estamos tocando el tema social, ahí no tenemos ningún problema, pero que nos vamos a meter en procedimiento de que si existe, si no existe, tenemos que esperar a que resulte la investigación en el caso de un mal procedimiento que ahí no nos incumple. Nosotros somos defensores, y que quiero que les haga bien claro esto, de derechos humanos, no de delitos. Entonces tengan mucho cuidado con eso, que una oportunidad me llamaron de que en la policía, yo asesoraba a la policía, y ella me decía, no, mira, que aquí vino un defensor que a visitar al que abusó sexualmente de una niña. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo es eso? Sí, vino de derechos humanos, vino y ese no es ningún defensor, ese es un delincuente. Es una asociación para delinquir, mételo preso. Los defensores de derechos humanos no defendemos delitos, defendemos derechos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo le dije al policía, métalo preso. Y usted dice que se apoyó en la opinión mía del defensor José Urbano. Y yo sí soy defensor. Porque llevaron con una chapa y cuando metían la chapa en el sistema de relaciones interiores y justicia, que es el del gobierno, claro que no eran defensores, para que estén claros en ese punto. Pero bueno, sí tienen derechos sociales, podemos apoyarlo en este caso, sea laboral, en el sentido de vivienda, salud. Eso es lo que se puede hacer a través de una organización, vuelvo a repetir, que ya está, como dice, reconocida para que pueda hacer su reclamo a nivel local. Si el Estado no responde,
nos tocan a los procedimientos internacionales, que yo sé que los estados casi siempre, mi experiencia me lo dice, no deja que lleguen a instancias internacionales porque ellos son perjudicados, porque la demanda tendría que pagar doble. Entonces prefieren resolver internamente esa situación. Me tocó bastante llevar casos nacionales donde resolvimos, gracias a Dios, con la presión jurídica, diciéndole al Estado el incumplimiento de los pactos y la violación de derechos humanos y las instancias que íbamos ahí, y tuvieron que resolver. Así que, bueno, creo que respondí tu pregunta. Bueno, también mencionarles lo siguiente: tenemos la Defensoría del Pueblo. Ella debe actuar en defensa de los derechos humanos, pero sabemos también que la defensora de derechos humanos es designada por el gobierno. Entonces, ¿cómo que vaya a defendernos? ¿Cómo que vaya a defender los derechos humanos que cada uno dice? Realmente es difícil encontrarse que debe que no se te vulneren los derechos, no hace nada. Ha habido circunstancias en Bolivia donde se ha tratado de recurrir a la Defensoría del Pueblo y no ha dado solución mediante las prácticas, ayudando, no ha dado una solución en la cual podamos decir, bueno, el Estado está cumpliendo los derechos humanos, ya sea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Podemos mencionar que el Estado a veces es indolente, generalmente con el dolor ajeno que pasa, ¿no? Que sucede a las terceras personas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, yo le voy a hacer un comentario a la opinión que ustedes admitió, doctora B. La mayoría de los gobiernos crean instituciones para atajar la denuncia internacional. Esta es una estrategia que tienen la mayoría de los gobiernos. Por ejemplo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pues decirle algo. Comisión de Derechos Humanos en la Defensoría. Esto es simplemente para atajar que la denuncia no proceda a instancias internacionales. Y viene lo que se llama jugar el cansancio. Espérate para que la causa prescriba y la persona abandone la causa. Es una forma de proteger al Estado. Nosotros como ONG o como defensores de derechos humanos, sí le enviamos una comunicación para llenar un requisito legal que nos incide en las instancias internacionales, cumplir los protocolos y las instancias internacionales. Pero cuando, en este caso, la persona o el funcionario policial es representado por una organización de derechos humanos, no se le pone fácil al Estado. Ahora, si el funcionario va solo a la Defensoría del Pueblo, ténganlo por seguro que más bien le va a quedar un problema, porque más bien ellos están para defender al Estado y no al funcionario, en este caso los derechos humanos, y eso lo he aprendido con esta experiencia que tengo en la materia de derechos humanos. Siempre, por eso nosotros tenemos una de las cosas que tenemos es acompañamiento en la defensa de los derechos humanos. En el caso de ustedes, si son derechos sociales, por mi parte cuentan con todo el apoyo de nuestra organización, por supuesto nuestra digna representante ya en Bolivia, la doctora Lisbeth, que es una mujer comprometida con este tema de los derechos humanos y que, como yo sí puedo decir, es una defensora de derechos humanos porque ha cumplido con la resolución de la ONU. La resolución para ser defensor de derechos humanos hay unos protocolos que nos pide la ONU. La doctora ha cumplido y es defensora de derechos humanos cabal. Así que les puedo decir que es una defensora, igualmente que el doctor Puperto, también un defensor, porque lleva sus protocolos que nos exige la ONU a la hora de acreditar como defensores. Tienen ese apoyo muy valioso, de verdad, en Bolivia. Aprovechen esa oportunidad y bueno, en lo que quieran. Para el año que viene, en nombre de Dios, estaremos aperturando el diplomado de actuación policial, las unidades policiales de actuación policial en materia de protección de niños, para formarlos y por supuesto esas personas que van a ser capacitadas serán postuladas a instancias internacionales como es Interpol. Yo tengo una comunicación con gente de Interpol y estamos en ese proyecto. Ya creo que se va a sumar Argentina, se va a sumar Ecuador, se va a sumar una policía de los Estados Unidos. Ya hemos tenido conversación porque es un clamor a nivel mundial con el tema de la trata, tráfico de niños, venta. No hay una policía dedicada a ese tema porque no saben trabajar la materia de derechos y es una violación a los derechos humanos. Los países han firmado el compromiso de la protección y no están cumpliendo porque no hay formación. Vuelvo a repetir lo que les dije. Se enseña derechos humanos filosóficos, pero el práctico no se enseña, porque el práctico genera que el Estado tiene que dar recursos, resolver problemas que al Estado no les interesa. A ningún país, sea de derecha o sea de izquierda, les
interesa, porque eso golpea su economía para que su ámbito familiar y los que están en el poder disfruten del dinero solamente ellos, pero los de abajo no tengan. Entonces siempre vamos a tener ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera, mientras no conozcamos nuestros derechos. Gracias. ¿Algo que quiera decir? Damos el derecho a participación. Doctor, buenas noches. Con respecto a lo que comenta toda esta situación, usted, ya que tiene mayor conocimiento, ¿qué libro me puede recomendar de acuerdo a su explicación? La verdad me interesó mucho de lo que habló y... Bueno, yo lo que te iba a hacer es una invitación al diplomado nuestro, que es la formación de defensores, porque eso no lo vas a conseguir en ningún libro. De hecho, yo estoy rompiendo los protocolos comparto esto con ustedes hoy en día. Cuando yo recibí formación internacional, yo salí de mi país en el año 2007, en aquella oportunidad, y claro, sufrí el primer atentado y me tocó salir fuera del país. Yo fui formado por una organización internacional de los Estados Unidos, donde, bueno, aprendí muchísimo, muchísimo. Y nos decían lo que era derechos humanos reales y derechos humanos filosóficos. Lo filosófico es que te van a poner a estudiar las leyes. O sea, ¿qué dice la ley? ¿Y cuándo nació la ley? Pero en el práctico, por ejemplo, nosotros que llevamos un diplomado, ponemos casos y tienen que resolver y tratar de dar una respuesta a ese caso como defensor, porque eso consiste en... De recomendarte un libro, no te lo puedo recomendar porque, como te lo dije, ha sido un egoísmo a nivel mundial, porque los que saben de derechos humanos se convierten en personas privilegiadas, porque primero, el saber de derechos humanos te da una relación cómo lleva procedimiento internacional y date a conocer a nivel internacional. Y el que no sabe de derechos humanos, hablará de derechos humanos, pero siempre estará ahí localmente, que dirá que es internacional, pero no es internacional, eso es mentira. Está solamente a través de un procedimiento internacional que debe cumplir unos protocolos. Los gobiernos a nivel internacional son muy exigentes, tienen que cumplir una serie de protocolos para llegar a la instancia internacional y demostrar que existió la violencia de derechos humanos. Entonces, bueno, yo te invito o lo invito a las personas de verdad, claro, ya no porque ya este diplomado arrancó, estamos ahorita trabajando con el tema de el abuso sexual y la sanción contra el abuso sexual. Ahorita están en el tema a nivel familiar. Después nos vamos con lo que es el tráfico, la comercialización de niños, que tampoco se enseña en ningún país del mundo. Lo que nosotros transmitimos en nuestro formativo es único a nivel internacional. De hecho, tenemos varios países que nos están pidiendo habla inglés y de los países árabes, y no he podido cumplir con ellos por falta de traductores de otros idiomas. Pero ahorita, gracias a Dios, casi toda Latinoamérica, tenemos representantes de casi toda Latinoamérica, ha recibido formación y se han dado cuenta, y bueno, estamos formando los defensores en esos países, y ahora nos toca este reto el año que viene, si Dios quiere, Dios permita, ¿verdad? Vamos a formar lo que es las unidades especiales policiales a nivel internacional para crear ese equipo internacional a favor de los niños de cada país. Nuestro compromiso es ayudar, es haber una visión diferente. No hablar de derechos humanos y hablemos de manera filosófica. No, vamos a hablar de derechos humanos, pero práctico, el real, el que se aplica, el que se exige, el que demanda al Estado si el Estado no cumple. Como le dije, eso es lo que van a aprender ustedes en cualquier universidad, no es que estoy descalificando. En cualquier país de Latinoamérica pasa lo mismo. Solamente te enseñan la filosofía historia y con eso no te enseñan a ti cómo se come, cómo se exige, cómo se reclama, cómo se demanda. No, nada de eso. Solamente tienes un título que yo le llamo un cartón vacío y es una estafa, como le digo yo a más de uno. Todo el que me venga a decir que yo tengo un título de derechos humanos, eso es una estafa. Tú no conoces. Para decir que conoces derechos humanos, tiene que haber recibido formación de una verdadera organización de derechos humanos. Y por eso que digo, mis tutores, los que se han formado, sí saben derechos humanos, porque yo me he procurado que ellos aprendan, sean multiplicadores. Tenemos que romper, lo voy a decir más criollo, analfabetismo de derechos humanos es lo que hay a nivel mundial, analfabetismo. Y nuestros defensores aprenden a leer y a escribir sus derechos humanos, y ellos enseñan a otros a saber leer y escribir sus derechos. ¿Qué es una persona analfabeta? Una persona puede ver las letras, sabe que hay una letra, pero no sabe lo que dice ahí.
Y eso es lo que pasa con estas personas que hablan de derechos humanos. Ellos hablan de derechos humanos, pero ellos no saben lo que significa eso. Ni cómo se exige, ni cómo se demanda, ni cuántos derechos humanos tenemos. Solamente se habla, por ejemplo, el caso de la parte policial. Pero hay otros derechos tan importantes, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la recreación. Tantos derechos que tenemos, pero hay un desconocimiento que son derechos humanos. Y ahí nos enfocamos nosotros. Así que la invitación se la hago con toda, para que participen en nuestro formativo, para que se empoderen de derechos humanos reales, no filosóficos. Como lo vuelvo a repetir, esto no lo va a aprender la universidad. Gracias. Gracias, doctor Urbano. Sí, evidentemente, yo puedo hablar desde la práctica de la docencia. La vaina es muy limitada, doctor. Justamente no se aplica lo que son los casos que se ven diariamente. No puede colocar en práctica todo lo que uno puede hablar de la doctrina, evolución de los derechos humanos, mencionar los derechos humanos en los instrumentos internacionales. Pero es muy importante lo que usted nos mencionaba, que si no tenemos una buena que justamente va en la defensa de sus derechos humanos en protección al infancia y la adolescencia, realizamos esas prácticas. En esos casos tenemos problemas que se cumplen diariamente. El Estado muchas de las veces dice quien realiza una promoción de los derechos humanos no lo hace porque deberían hacerlo. La humana implica más allá de conocer qué derechos tengas o qué derecho tenga la persona, es saber ir a las instituciones para exigir y así demostrar al Estado que no solamente mediante la firma de estos instrumentos internacionales ha terminado su labor, sino que coloquen en la práctica lo que ha firmado, que esas políticas que sean efectivas en razón de estos derechos humanos, que todas las personas tengan, no importa, somos funcionarios judiciales, son en este caso policiales, si son personas comunes y corrientes, ciudadanos, que sean niños o que pertenecen a otros sectores de la sociedad, todos tenemos derechos humanos. Y el Estado está en el deber de brindar esa satisfacción de los derechos humanos, de que algunos de nosotros no llegan a los derechos humanos, que el Estado no sea el primero en violentarlos. Bueno, ¿alguien más que tenga una pregunta? ¿Qué tú podemos reiterar? Creo que no tenemos más preguntas, doctor Urbano. Esperamos que se pueda llevar a cabo otro webinar donde ya podamos hablar y adentrarnos de lo que es la policial justamente en la protección de los derechos humanos en el sector de la niñez y la adolescencia. Agradecerles a todos por habernos acompañado. Sé que comenzamos un poco tarde, mil disculpas por ello. Y agradecerles también porque he visto que en el chat han ido colocando su asistencia, que es muy importante para nosotros, darle los certificados de participación como UNG, en este caso, como UNAPD, como una fundación que trabaja en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes, dar las gracias, en este caso, al doctor Ruperto por habernos acompañado, por haber hecho presente el país de México. También dar las gracias al doctor Urbano, que es de Paraguay, ha podido acompañar el día de hoy, y agradecerle nuevamente por su participación. Quien les ha hablado es Stephanie Palenque Vega, soy defensora de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia. Asimismo, dar el agradecimiento al capitán Romero, gracias a él también se puede llevar este webinar a cabo. Esperemos que tengamos más. Hay muchas situaciones en las cuales podemos abordar y abocarnos estrictamente. Muy buenas noches, muy buenas noches. Si alguien no quiere manifestar nada más, entonces damos por terminado el webinar. Gracias. Muy buenas noches, licenciada, doctor Urbano, a nombre de la Farmacia Boliviana y la PCC, agradecerle por la ponencia y por la explicación y, bueno,
será para otra oportunidad. Estaremos atentos a las invitaciones que nos propongas. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Huberto.